no vamos a poder manejarla. Es por eso que necesitamos siempre un equipo multidisciplinario. Aproximadamente el 30% de los pacientes sometidos a cirugía bariátrica van a poder desarrollar una complicación relacionada con la nutrición. Generalmente esto puede ser una deficiencia de macronutrientes, micronutrientes o ambos en algún momento después de su cirugía. En la mayoría de los casos, estas complicaciones metabólicas o nutricionales van a ser predecibles, van a ser prevenibles y pueden llegar a ser tratadas. La alteración de la anatomía del tracto gastrointestinal después de una cirugía va a llevar a la modificación de las pautas alimentarias, las cuales siempre se tienen que adaptar a la nueva condición fisiológica. Si bien todos sabemos, el propósito de la cirugía bariátrica va a ser que el paciente pierda peso. Por eso, la cirugía va a tener una dieta postquirúrgica diseñada para este objetivo. Las complicaciones nutricionales las podemos dividir en las cirugías restrictivas y en las cirugías malabsortivas. Nosotros en el Centro de Obesidad hemos tomado unas pautas para realizar cirugías restrictivas en pacientes con un índice de masa corporal de 30 a 35. En pacientes de índice de masa corporal de 30 a 35 realizamos siempre el sleeve gástrico, de 35 a 40 el bypass en Rux y utilizábamos el bypass de una sola anastomosis tipo VAGUA para todos los pacientes que tuvieran un índice de masa corporal por encima de 40. Sin embargo, la experiencia que hemos tenido ahora es pacientes que no tienen un buen sustento socioeconómico, a los que les habíamos realizado un bypass de una sola anastomosis por el índice de masa corporal por encima de 40 y los hemos visto con problemas de nutrición, por no tener el dinero suficiente para las vitaminas y todo lo que conlleva llevar un bypass. En el Centro de Obesidad hemos clasificado unas estrategias nutricionales prequirúrgicas y unas estrategias nutricionales postquirúrgicas. En nuestra experiencia, los pacientes que están en lista de espera para poder llevarse a una realización de una cirugía o un procedimiento bariátrico necesitan una atención médica educacional continuada. Es por eso que tenemos un equipo multidisciplinario compuesto por cirugía, por nutrición, por psicología, por una licenciada de educación física, por una clínica médica que en Colombia sería un médico internista y unos grupos prequirúrgicos que realizamos de 1 a 2 veces por semana. La finalidad de este grupo es que nosotros los cirujanos hablemos ante la comunidad. Acá hago un paréntesis para indicarles, en el Centro de Obesidad y Enfermedades Metabólicas tenemos 3 tipos de pacientes. En Argentina, por ley, las obras sociales, es decir, las EPS, cubren la cirugía bariátrica en pacientes que tengan un índice de masa corporal por encima de 40. Sin embargo, en el Centro de Obesidad de Malvinas Argentinas es el primer centro municipal público donde todos los pacientes de la comunidad pueden acceder a dicha cirugía. Nosotros creemos que la educación que llevemos antes de la cirugía va a poder explicarle al paciente en un futuro y poder prevenir las enfermedades o las complicaciones nutricionales. Aparte de eso, la dieta hipocalórica hiperproteica que se realiza en un periodo de 2 a 4 semanas, hemos determinado una semana como dieta prequirúrgica siempre con un suplemento nutricional que es el Secalbun. El Secalbun es un modelo proteico a base de casinato de calcio que tiene un alto valor biológico y se inicia siempre en la dieta prequirúrgica al paciente que llevamos más o menos en una semana. Como estrategias postquirúrgicas tenemos en las intervenciones restrictivas, pues si bien es cierto, el paciente va a tener una ingesta menor, pero tenemos que hacer énfasis en un aporte suficiente de micronutrientes para poder evitar deficiencias. En las malabsortivas, como ya sabemos nosotros, la capacidad gástrica va a ser menor y es frecuente los problemas de absorción. Es por eso especialmente en las grasas y debemos entrar un aporte fundamental en proteínas, minerales, que veremos más adelante. Indicamos siempre, sí o sí, un suplemento diario de Supradil y un suplemento diario de Centrum Forte a todos los pacientes operados, tanto de cirugía restrictiva como de cirugía malabsortiva. Con un suplemento vitamínico adicional, una dieta por fases. La fase 1 se va a componer de líquidos claros, iniciamos líquidos previo a una seriada gastroesofágica en las primeras 24 horas y lo vamos a ir escalando poco a poco. Fase 2, una dieta después de las 48 horas hasta 10 días. La fase 3 es la etapa de puré, dieta blanda por 2 semanas, para finalmente tener la fase 4, que es la transición a los sólidos, siempre recargando en la alimentación hiperproteica con el suplemento multivitamínico. Como sabemos, la absorción proteica se realiza generalmente en el ilion. En la manga gástrica no vamos a tener ninguna alteración de proteínas. En el bypass gástrico, en Rux, tampoco vamos a tener la absorción proteica, pero en la cirugía que mayor realizamos en el Centro de Obesidad, que ha sido el bypass de una sola anastomosis, ahí sí vamos a tener algún tipo de alteración en la absorción proteica. Es por eso que hoy en día
no solo utilizamos el índice de masa corporal para definir el tipo de cirugía, sino también miramos factores sociales, culturales, económicos y demás. Entonces aparece la pregunta, ¿cuánto es lo ideal de proteína, de ingesta de proteína en un paciente bariátrico? Los estudios nos indican que en procedimientos restrictivos se va a recomendar tomar de 1 a 1.5 gramos de kilogramo de peso en proteína, y en los procedimientos mal absortivos de 1.5 a 2 gramos por kilogramo de peso. Se destaca que las proteínas van a ser solo el 30% del total del aporte. Entonces, nuestra experiencia en el Centro de Obesidad con Complicaciones Nutricionales, en el año 2018 realizamos el seguimiento a 12 meses de pacientes a los cuales le realizamos manga gástrica. Encontramos que en el slip gástrico va a haber una reducción de ingesta calórica por ser un método restrictivo. A su vez va a haber una disminución del volumen de secreción de ácido clorhídrico y factor intrínseco, y algunos pacientes por problemas de técnica o por problemas adicionales pueden tener intolerancia alimentaria a sólidos con mejor calidad nutricional. Entonces, ¿qué encontramos? De 40 pacientes con manga gástrica tuvimos un seguimiento del 95% a un año, con controles al tercer mes, al sexto, al noveno y al año de posoperatorio. El control lo tuvimos con peso adecuado en el 87.5 de la muestra, 35 pacientes, de los cuales de los 40 tuvimos 3 pacientes con déficit nutricional. 2 pacientes presentaron anemia, un paciente presentó deficiencia de vitamina B12. La edad promedio fue de 40 años, 28 mujeres, 12 hombres. El hematocrito previo a la cirugía estuvo en un promedio de 39.95 y en el control de los 12 meses estaba en 34 más o menos 7. Los valores de vitamina B12 estaban prequirúrgicos en 208 y encontramos en esta muestra que en el postquirúrgico habíamos encontrado un valor de 172. ¿Qué podemos concluir? Pues las glándulas oxíticas del fundus gástricos están las células parietales, las cuales van a secretar el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, y esto es necesario para aprovechar el 99% de la vitamina B12 ingerida. La deficiencia del ácido clorhídrico también puede ser un potencial factor para inhibir la absorción de hierro. Es menos común en las cirugías restrictivas como el slip gástrico, pero existen las complicaciones en la manga gástrica. Es real, existen las complicaciones, probablemente haya menos seguimiento en este tipo de cirugías y por eso es que es subdiagnosticado la enfermedad o el trastorno alimentario por desnutrición en estos tipos de cirugía. Realizamos otro trabajo en el mismo periodo del 2018 en pacientes con desnutrición proteico-calórica, a los cuales le realizamos el bypass gástrico de una sola anastomosis. De 304 pacientes a los que le realizamos bypass gástrico de una sola anastomosis, 8 pacientes tuvieron desnutrición proteico-calórica, una incidencia de 2.63. Relativamente puede ser un valor insignificativo, pero es un valor muy importante porque para nuestro paciente, nosotros explicarle que lo llevamos a una cirugía para perder peso y que ahora ha perdido más peso del que tenía planeado perder y se está enfrentando al extremo de lo que venía de una obesidad a una desnutrición, es un problema difícil hacerle entender al paciente. De los 8 pacientes que tuvimos, la proporción fue 3:1, el promedio de edad fue de 47, el índice de masa corporal en promedio era de 45, con un peso de 129 en promedio. El 50%, 4 pacientes presentaron hipertensión arterial, 2 pacientes presentaron hipotiroidismo y 2 pacientes presentaron diabetes. Es importante destacar que ningún paciente presentaba falla hepática prequirúrgica ni alteración nutricional, ninguna alteración en sus valores de proteína, albúmina, ni ningún otro micronutriente. En el bypass gástrico de una sola anastomosis existe un secreto que llamamos nosotros y es el conteo total de las asas intestinales, comenzando desde el ángulo de Trex hasta la válvula ileocecal. Nosotros en el protocolo quirúrgico anotamos siempre el total de las asas intestinales y cuánto vamos a dejar de asa biliopancreática. En esta corte de pacientes, el promedio de la asa biliopancreática fue de 406 centímetros, con una asa común de 342 centímetros, con una mínima en un paciente de 230 centímetros. Posteriormente nos hemos dado cuenta que ese puede ser el factor determinante para que esté apareciendo los problemas de malnutrición. Como signos y síntomas encontramos que el 87.5% de los pacientes nos consultó por edema, descenso de peso extremo, astenia, adenamia, diarrea crónica, en un rango de 5 a 11 meses. Es un tiempo verdaderamente importante porque un paciente con hiperobesidad, con un índice de masa corporal de 40, que al 5.º mes postoperatorio tenga ya edemas, nos lleva a pensar que
Es una cirugía que se debe realizar con unos determinados valores en pacientes con una indicación adecuada. Entre los valores analíticos, las proteínas que teníamos en promedio al ingreso fue de 4.95, la albúmina fue de 2.3, con una mínima albúmina al ingreso de 1.6. 4 pacientes presentaron anemia asociada, 2 pacientes pancitopenia y ninguno presentó falla hepática asociada. ¿Cómo los manejamos? Los manejamos internados, 6 pacientes, el 75%, con una media de internación de 35 días, nutrición parenteral, dieta hiperproteica, alimentación sí o sí enteral por medio de una sonda K108. Ambulatorio manejamos 2 pacientes con controles semanales, alimentación enteral también prevista por una dieta, por una sonda K108 y una dieta hiperproteica. Y como les decía al inicio, lo más importante es el manejo multidisciplinario, no solo el cirujano hacerse cargo del paciente, sino tener siempre a la mano a la nutricionista, al psicólogo, al clínico. Los pacientes les realizábamos la endoscopía con 2 razones fundamentales. La primera, asegurar la alimentación enteral por medio de una sonda K108. Y la segunda, buscar o descartar que los pacientes presentaran algún tipo de estenosis de la gastroenteroanastomosis que estuviera produciendo un problema de desnutrición. La nutrición parenteral la iniciamos siempre con Cabiven, con una goteo de 42 ml hora. A las 48 horas hacemos un perfil lipídico, un perfil hepático, un balance nitrogenado, para de esta manera prevenir el síndrome de realimentación. Si está todo ok, aumentamos a 84 ml hora. Y la alimentación enteral siempre por la sonda K108 con un Peptisor más Ecalbum, iniciando siempre a 42 ml hora y según la tolerancia del paciente, aumentándolo a 63 y posteriormente a 84. El Cabiven que usamos, bueno, hace un aporte calórico de 1400 kilocalorías. La nutrición enteral siempre con el Peptisor. El Peptisor es un medicamento en polvo a base de caseína, un alimento que la caseína viene enzimáticamente hidrolizada, no va a tener agregados como sacarosa ni lactosa, esto haciendo que sea una de fácil absorción y excelente tolerancia. Y bueno, ahora viene algo importante, usamos en nuestros pacientes creón, pero no tenemos una evidencia que sirva o no sirva el creón, pero en la conferencia anterior estábamos hablando de insuficiencia pancreática exocrina. Ahora estamos haciendo un estudio retrospectivo y vamos a hacer un estudio para determinar si a los pacientes les vamos a pedir elastasa en materia fecal, a ver si existe la insuficiencia pancreática exocrina en la desnutrición después de un bypass gástrico de una sola anastomosis. Para terminar, los resultados de nuestros pacientes, todos tuvieron remisión del edema de los miembros inferiores, los valores del hepatograma nunca se vieron alterados y lo más importante que a 12 meses de seguimiento no hemos tenido que revertir ningún paciente por la vía quirúrgica, no hemos tenido que volver a la anatomía normal, no hemos tenido que cambiar el asa. La proteína en promedio de ingreso fue de 5.98 y la albúmina en 3.56. Entonces concluimos que la nutrición proteico-calórica es una complicación que, si bien puede ser tardía, también en algunos casos se presentará a los 5 meses, pero debe ser identificada por el equipo multidisciplinario para tratarlo de esta forma, con un adecuado tratamiento. Si bien el bypass gástrico de una sola anastomosis es una técnica actualmente efectiva, donde la principal característica va a ser el conteo de asas, tenemos que determinar su eficacia no solo en factores de índice de masa corporal, sino también en factores socioeconómicos que puedan llevar al paciente a cubrir los gastos de una cirugía bariátrica como es este tipo. Y la importancia no solo es que los pacientes sean sometidos a una cirugía bariátrica, sino que también se les haya realizado la técnica adecuada y la cual le prevea un mayor confort al paciente. Muchas gracias.